tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo desde dónde se conectan. Quiero darles la bienvenida. Mi nombre es Miguel González y yo soy profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de York. Y quisiera en este momento agradecerle su participación a este webinario en donde vamos a presentar el libro electrónico Autonomías Emancipadoras en Centroamérica. A nombre del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe en la Universidad de York, les doy la cordial bienvenida. CERLAC es un centro de la Universidad de York para la investigación inter y multidisciplinaria sobre América Latina y el Caribe, sus diásporas y sus relaciones con Canadá y el resto del mundo. Ofrece un espacio de encuentro para que profesores, estudiantes y visitantes descubran intereses comunes, apoya sus proyectos de investigación y facilita la administración de las subvenciones que reciben. También CERLAC apoya la formación de asociaciones y la coproducción e intercambio de conocimientos y forma a nuevas generaciones de académicos y académicas regionales. En este momento voy a hacer un reconocimiento al territorio, que es una práctica que se ha adoptado en la Universidad de York y otras universidades de Norteamérica, también en América Latina. La Universidad de York reconoce que muchas naciones indígenas tienen relaciones de larga data con los territorios en los que se encuentran los campus de la universidad y que preceden al establecimiento de nuestro campus. La universidad reconoce su presencia en el territorio tradicional de muchas naciones indígenas. La zona conocida como Toronto ha sido cuidada por la nación Anishinaabeg, la Confederación Haudenosaunee y los Huron-Wendat. Ahora es el hogar de muchas comunidades de primeras naciones, Inuit y Métis. Reconocemos a los actuales titulares del tratado, los Mississaugas de la Primera Nación Credit. Este territorio es objeto del Dish with One Spoon Wampum Belt Covenant, un acuerdo para compartir y cuidar pacíficamente la región de los Grandes Lagos. Siendo este un encuentro virtual, les pedimos que se tomen un momento de reflexión para reconocer la presencia, la propiedad ancestral y el cuidado al territorio que han ejercido los pueblos indígenas y afrodescendientes en las regiones desde donde se conectan hoy día. En las últimas décadas, los pueblos indígenas y afrodescendientes de Centroamérica han establecido nuevas formas de autorrepresentación, movilización y estrategias de defensa territorial. Este libro electrónico presenta las deliberaciones de un taller de intercambio de conocimientos celebrado en Costa Rica, en el Ecocampus de la Universidad de York, Las Nubes, en Costa Rica, del 19 al 23 de abril del 2022. El encuentro, apoyado por una subvención del Consejo de Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá, contó con la asistencia de 30 participantes, quienes compartieron conocimientos sobre una multitud de temas, incluyendo prácticas, perspectivas y experiencias nacionales de autonomías emancipatorias en la región centroamericana, incluyendo el archipiélago de San Andrés y la isla de Providencia en Colombia. El libro consta de 3 secciones. La primera incluye un resumen ejecutivo, una introducción y la presentación del informe temático de la OEA sobre el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y tribales, publicado en noviembre del 2021. La segunda parte contiene experiencias nacionales de luchas por la autonomía en 6 países de Centroamérica y el archipiélago de San Andrés. Y finalmente la tercera parte incluye un informe de una visita de campo a las comunidades indígenas del sur de Costa Rica. La publicación es de acceso abierto y tiene licencia de Creative Commons. El libro se puede accesar al libro en varios formatos, en Pressbook, en PDF y en EPUB. Ahora, quisiera también decir y agradecer aquí la contribución de Yesibeth Dávila y Dina Castillo, quienes hicieron una labor realmente maravillosa para la producción de este libro. Yesibeth, que también nos acompaña hoy día, contribuyó a la diagramación e ilustración. Ella es diseñadora gráfica e ilustradora de Bluefields, Nicaragua, y como diseñadora freelance ha trabajado en diferentes organizaciones de derechos humanos y medio ambiente con presencia en el Caribe nicaragüense.
También organizaciones que han estado trabajando en fortalecer estrategias de comunicación a través de la creación de material educativo y promocional para medios tradicionales y digitales. Actualmente, Yesibeth trabaja como directora creativa para eResponders en proyectos de branding, e-learning y producción multimedia. Dina Castillo, también que dio una tarea maravillosa en la producción de este libro, se responsabilizó de las tareas de redacción. Dina es directora del Observatorio de Derechos Humanos y Autonómico de la Bluefields Indian and Caribbean University, BICU, y Dina posee un máster en la Universidad de Extremadura, España, en investigación en economía, gestión y comercio, y una certificación en estudios afro-latinoamericanos por el Afro-Latin American Research Institute del Hutchins Center de Harvard University. También quisiera yo reconocer la contribución de organizaciones auspiciadoras a este proyecto y también a esta publicación. En particular al Consejo de Ciencias Sociales y Humanidades de Canadá, SSHRC, al IGVIA, que es el Grupo Internacional de Trabajo sobre Asuntos Indígenas, y a Kakenji, que es la Fundación Japonesa para la Promoción de la Ciencia en la investigación y la promoción de la ciencia. También vamos a compartirles en esta presentación cómo ustedes pueden accesar al libro. Ahí en pantalla pueden ver las ligas. El libro puede ser, se puede acceder al libro a través de un sitio denominado eCampus Ontario. Esas ligas las vamos a poner en el chat para que ustedes puedan inmediatamente accesar al libro. También está en la biblioteca de la Universidad de York, en un espacio que se llama York Space. Pueden bajarlo como un PDF y también ahí les vamos a compartir en el chat otros materiales de importancia en el tema de autonomías, no solamente para Centroamérica, pero también para América Latina. La publicación que coordinamos con Araceli Burguete, Pablo Ortiz, José Marimán, Ritsuko Funaki en español y en inglés. Seguidamente, yo sé, estoy tomando bastante tiempo, pero yo quisiera en los próximos 2 minutos o 3 minutos presentarle a nuestros panelistas hoy día, y tengo el gran agrado, ¿verdad?, de que están todos ellos y ellas acá en la sala. En primer lugar, anexa Alfred Cunningham, quien es miembro del Consejo del Mecanismo de Expertos de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Este mecanismo es un órgano asesor del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Anexa es una abogada miskita de Nicaragua y ha trabajado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y fue Senior Indigenous Fellow en la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos en Ginebra. En Nicaragua, Anexa ha trabajado con comunidades indígenas en procesos de titulación de tierras y ha sido asesora jurídica del partido Miskitu Yatama, entre otras actividades. También está con nosotros, tengo mucho agrado de presentarlo, a Gilbert González Maroto, del Centro de Desarrollo Indígena de Costa Rica. Gilbert es un líder indígena Brunca de Boruca y presidente del Centro para el Desarrollo Indígena CEDIN, una organización que promueve la información hacia y desde las comunidades indígenas y hace trabajo colaborativo con organizaciones y comunidades indígenas en el diseño de proyectos de desarrollo. También Gilbert es delegado de la Mesa de Diálogos entre el Gobierno de Costa Rica y dirigentes indígenas de la zona sur del país. Nuestro tercer comentarista hoy es Felipe Montoya. Felipe es director del Ecocampus de las Nubes de la Universidad de York en Costa Rica y además es profesor de la Facultad de Estudios Ambientales y Cambio Urbano en la universidad. Además que es el co-líder del Connection Grant, con el cual pudimos realizar este proyecto sobre autonomías en Centroamérica. Y finalmente, Alejandro Parellada. Alejandro es el asesor principal sobre derechos de la tierra y autogobierno en América Latina en el grupo de trabajo sobre asuntos indígenas. También Alejandro trabaja con pueblos indígenas de Argentina, Chile, Bolivia, Perú y Colombia. También Venezuela, Brasil, Paraguay y México, desde que se incorporó a la organización en 1991.
Alejandro se dedica principalmente a los derechos territoriales de los pueblos indígenas y la comunicación, y ha trabajado también en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante muchos años. Alejandro tiene un máster en Historia de las Religiones y Antropología Social por la Universidad de Lund, en Suecia, y en el contexto de este proyecto, Alejandro figuró como una contraparte clave e importante, y siendo su principal promotor dentro del IUMIA. Sin más, ¿verdad? Yo voy a pasar la palabra ahora a Nexa, quien perdón, hará un comentario sobre el libro, y luego en ese orden vamos a tener los comentarios de nuestros panelistas hoy. Muchas gracias. Nexa, por favor. Tutniyamni, Titayamni, Tihmiayamni. Buenos días, buenas noches. Muchas gracias. Primeramente quiero agradecer a York University y el proyecto de autonomías emancipadoras en Centroamérica y el CERLAC por invitarme a ser parte de esta presentación. Gracias al profesor Miguel González por esas estupendas palabras de introducción. Y para mí es un gusto y un placer compartir con ustedes este día. Mi participación se va a enfocar básicamente en algunos aspectos jurídicos del marco internacional sobre los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, sobre el derecho a la autodeterminación, y compartiré con ustedes algunas cuestiones sobre la situación en Centroamérica y los desafíos que superan los pueblos indígenas y afrodescendientes por la reivindicación de los derechos históricos ancestrales. El autogobierno y la autonomía son importantes elementos constitutivos del derecho colectivo de los pueblos indígenas y afrodescendientes a la libre determinación, y han tenido beneficios considerables cuando estas son alcanzadas y realizadas. En el libro Autonomías Emancipadas podemos tener una vista de la situación de los pueblos indígenas en Centroamérica, con diferentes alcances y desarrollos y retrocesos de la lucha por el derecho a la libre determinación mediante la autonomía y el autogobierno. Es importante señalar que los pueblos indígenas y afrodescendientes de todo el mundo invocan el derecho a la libre determinación como la base normativa de su relación con el Estado. En ello han influido el desarrollo del derecho internacional, de los derechos humanos y ulteriormente la participación de los pueblos indígenas, tanto en el sistema de Naciones Unidas como en sistemas regionales, en el caso de América, el sistema interamericano. El derecho a la libre determinación está reconocida en la Carta de las Naciones Unidas y en el artículo 1 común a los pactos internacionales de los derechos civiles y políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece que todos los pueblos tienen el derecho a la libre determinación. En virtud de este derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural. La descolonización supuso un cambio en la manera en que los estados y el derecho internacional consideraban la libre determinación. En los 25 años desde que se empezó a preparar la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, el derecho a la libre determinación ha sido el más controvertido y cuestionado por el derecho internacional. Ha planteado retos considerables a los representantes indígenas en el ámbito internacional, pese al derecho de todos los pueblos a la libre determinación consagrado en los dos pactos. Hubo algunos estados que siguieron afirmando que el derecho a la libre determinación llevaría a la cesación. Estos mismos estados no aceptaron que la colonización se aplica a los pueblos indígenas también. La descolonización se aplica a los pueblos indígenas también. La norma fundamental de la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas es el derecho a la libre determinación, que reconoce en el artículo 3, y que el artículo 4 establece claramente que los pueblos indígenas, en el ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen el derecho a la autonomía y al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos, locales, así como disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas. El artículo 4 de la Declaración es especialmente significativo, dado que se refiere explícitamente al ejercicio del derecho a la libre determinación en el contexto y conexo de la autonomía y el autogobierno. La autonomía es la capacidad de los pueblos indígenas de organizar, dirigir su vida de conformidad con sus propios valores, instituciones y mecanismos dentro del marco del Estado del que forma parte. El derecho colectivo de los pueblos indígenas al autogobierno también se aborda en el capítulo 6 de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA. Tras una mirada en el contexto centroamericano,
podemos considerar que algunos pueblos indígenas y afrodescendientes disfrutan de un grado de autonomía, como el caso de los pueblos indígenas en Cunayala, los pueblos indígenas en la costa de la Mosquitia en Nicaragua, quienes ejercen unos con mayor éxito su libre determinación en parte de sus territorios, siguiendo un modelo de autonomía indígena originaria mestiza establecida en el marco jurídico interno. En Panamá, la comarca indígena de Cunayala disfruta de un alto grado de autonomía y autogobierno desde 1938. En particular, gozan del derecho colectivo a la tierra y pueden elegir a sus propias autoridades y tienen el control de sus asuntos internos y recursos naturales no renovables. Una de las señas de identidad de la comarca es que las mujeres desempeñan un papel destacado en la economía local y en las esferas políticas. En ella ya ha habido mujeres jefes de la comunidad y cada comunidad debe incluir a una mujer en su delegación ante el Congreso General CUNA, su máxima autoridad. Ahora voy a referirme a algunas dificultades que encontramos en el contexto de Centroamérica y que se repite también en otras partes de la región. La falta del reconocimiento de la existencia de pueblos indígenas como tales afecta negativamente el ejercicio de su derecho consagrado en la Declaración, en particular el derecho a la libre determinación. El reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y afrodescendientes proporciona la base jurídica para hacer efectivo su derecho a la libre determinación mediante la autonomía. Hay pocas constituciones que reconocen expresamente la libre determinación. En América, por ejemplo, algunos tienden a concentrarse en la autonomía, más que en el ejercicio pleno de la libre determinación, como la Constitución de Canadá, Colombia, Ecuador con respecto a los pueblos indígenas en aislamiento voluntario, Nicaragua y Panamá. En el 2014, el Estado de El Salvador modificó el artículo 63 de la Constitución para reconocer la existencia de derechos de los pueblos indígenas. Por otra parte, en Costa Rica, que ha tenido una trayectoria excepcional en cuanto a la falta de reconocimiento de los pueblos indígenas, se amplió la visibilidad pública de las organizaciones indígenas, especialmente a través de los procesos de visibilización de desigualdades sociales y demandas territoriales. Otra de las dificultades que encontramos es la falta del reconocimiento legal de los derechos sobre la tierra, territorio y recursos naturales, o el mecanismo que garantice el goce y disfrute de la misma. Esto limita también el ejercicio del derecho a la autonomía. La falta de un reconocimiento, posteriormente la demarcación y titulación de las tierras y territorios indígenas limitan este ejercicio. Los pueblos indígenas han tenido que plantearse diferentes estrategias desde la lucha armada, demandas internacionales, acuerdos políticos a fin de lograr el cumplimiento de este derecho, como ha sido el caso de Nicaragua. Por otra parte, en Honduras, aunque un poco más tarde, también se reconoce oficialmente el derecho de propiedad colectiva de las tierras de la población indígena y afrodescendiente garífuna. Sin embargo, estas no responden a sus aspiraciones y a sus demandas históricas. Por otra parte, el reconocimiento constitucional no resulta ser suficiente, sino hay una legislación secundaria que facilite su cumplimiento, como ilustra el caso de El Salvador, donde todavía no hay una ley sobre los derechos de los pueblos indígenas en su territorio, la gobernanza indígena o la identidad cultural, elementos fundamentales para su autonomía, y los intentos de redactar dicha ley se han llevado a cabo sin las debidas consultas. Aún así, habiendo un reconocimiento constitucional y habiendo normas que regulan estos procesos, si no existe una voluntad política efectiva para garantizar ese derecho, pues resulta también ser limitante, pues no permite que se puedan materializar. Otra de las dificultades que se enfrentan es la violencia sistemática que enfrentan los pueblos indígenas, de poco margen que le da poco margen para puesta en práctica el derecho a la libre determinación por parte de agentes del Estado, muchas veces, como la militarización de los territorios, la invasión ilegal a los territorios, el establecimiento de fronteras y los intereses económicos limitan el ejercicio efectivo pues, al derecho a la autonomía y la libre determinación. El mecanismo de expertos de los derechos de los pueblos indígenas de Naciones Unidas ha recibido numerosas comunicaciones que hacen referencia a las dificultades para lograr la libre determinación y la violencia que a menudo se da en estos contextos. Por ejemplo, en Guatemala, pese a los acuerdos de paz,
que concebían cierto grado de autonomía a los pueblos indígenas, se convirtieron en una ley nacional. En el 2005 se ha señalado que dicha ley no se aplica con la rapidez adecuada. Actualmente las comunidades indígenas en Colombia están particularmente preocupadas por la falta de aplicación del capítulo étnico del Acuerdo de Paz, con el cual las comunidades deberían haber podido establecer su propio sistema de justicia para hacer frente a las consecuencias del conflicto armado. Otro de los aspectos que limita el ejercicio al derecho a la autonomía es que en muchos estados no hay este debate sobre los principios de la autonomía o el pluralismo a fin de desarrollar marcos para la libre determinación de los pueblos indígenas y afrodescendientes, ya que se les suele considerar una amenaza para la seguridad nacional y la integridad territorial del Estado, contraria a los intereses nacionales de desarrollo y en vez de considerarlos un medio posible para garantizar estos derechos. También encontramos la falta de comprensión del sistema jurídico ordinario sobre el sistema de justicia propia. Limita también, o es una de las dificultades que enfrentan los pueblos indígenas y afrodescendientes en el ejercicio de la autonomía. Las comunidades indígenas administran justicia mediante mecanismos ancestrales que entienden de conflictos de tierra, robos de ganado, actos de violencia intrafamiliar y sexual. Sin embargo, en los últimos años, algunas autoridades de la justicia indígena han sido objeto de acciones penales, lo que refleja la falta de comprensión del sistema de justicia ordinaria sobre las prácticas y los procedimientos legítimos del sistema de justicia indígena. También hay una de las cuestiones que está generando un poco de preocupación a los pueblos indígenas, es que los estados agrupan a los pueblos indígenas con las comunidades locales en el marco de muchos convenios y convenciones internacionales y otros acuerdos multilaterales. Ellos podrían socavar los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes consagrados en la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, en particular el derecho a la libre determinación y la autonomía. Para concluir, es importante seguir demandando el reconocimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Los estados deben reconocer en la legislación nacional las instituciones y los sistemas jurídicos propios de los pueblos indígenas y afrodescendientes, sus prácticas normativas y jurídicas, costumbres y tradiciones, sus sistemas autónomos de gobierno y proporcionar financiamientos y recursos adecuados para reivindicar a los pueblos indígenas en la consecución del derecho a la libre determinación y la autonomía. Los pueblos indígenas tienen el derecho a desarrollar sus propias comunidades, las competencias necesarias para ejercer tanto la legislación, tanto las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, y la libre determinación mediante la autonomía. Es un concepto amplio, es un proceso continuo que solo puede hacerse realidad plenamente mediante la puesta en práctica de todas las gamas de los derechos, en particular los derechos a la tierra, los territorios, los recursos naturales, la participación política, la consulta, el consentimiento libre, previo e informado y los derechos culturales. Yo me quedo por ahí. Si tenemos alguna pregunta, lo veremos después. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Anexa, por esa presentación que ofrece una panorámica del ejercicio limitado del derecho a la libre determinación. Eso complementa muy bien lo que intentamos hacer en este libro, que es representar algunas de las realidades en Centroamérica, donde, como bien lo explicaste, se presenta un ejercicio fragmentado, un ejercicio disperso del derecho a la libre determinación, a veces acotado como autonomía o como autogobierno. Este libro hubiera sido imposible sin la contribución de las organizaciones que vinieron a esta reunión y estamos profundamente agradecidos. El libro lo que refleja es básicamente las narraciones que ahí se expresaron y que cada organización ha tenido la oportunidad también de corroborar que lo que ahí se contiene refleja pues sus reflexiones, sus puntos de vista, sus análisis y sobre todo sus perspectivas. En este momento yo quisiera pasar la palabra a Gilbert González Maroto, director del Centro de Desarrollo Indígena de Costa Rica. Adelante, Gilbert. ¿No tiene sonido, Gilbert? Ahora sí. ¿Se escucha? Perfecto. Bueno, un saludo para todos los participantes, ¿no?
es muy rico el aprendizaje de todas las experiencias que tienen ustedes, que como usted menciona también en la participación de este libro fue muy importante que diversos liderazgos del área centroamericana y de otros países del mundo participaran con sus conocimientos, sus experiencias en el campo, y que eso enriqueció mucho el libro que precisamente hoy estamos presentando. Un poco para abordar el tema de la autonomía indígena, particularmente en Costa Rica, y tal vez abordándolo un poco del presente hacia el pasado. Precisamente en los últimos 2 meses, una instancia gubernamental que se llama la Comisión Nacional de Desarrollo Comunitario, que es el órgano del Estado costarricense encargado de agrupar las asociaciones de desarrollo, que son los entes gubernamentales en los territorios indígenas, ¿no? Pues esta instancia en los últimos 2 meses ha asumido un papel, si podemos decir, de presión, de constante acoso a las organizaciones indígenas para que principalmente los bribris cambien una norma cultural que tienen pues, de hace muchísimos siglos, de milenios, ¿no? Y que es cómo se reconocen el ser indígena bribris, que es principalmente por la línea matrilineal. Y esa instancia gubernamental no ha intentado, sino que ya lo hizo, de que esa norma fuese totalmente anulada, ¿no? Pero ante la participación de muchas instancias indígenas y no indígenas solidarias, se logró revertir esta posición de la DINADECO. Es una clara violación de violencia comunitaria, de violencia de una norma cultural, de violencia de una tradición de los pueblos bribris, que termina por afectarnos a todos los pueblos indígenas del país, que tenemos diferentes formas de radicar o reconocer quién es un indígena bribri, brunca, cabecar, onobe o los otros 8 pueblos que hay en el país, ¿no? Cada uno tiene sus sistemas muy particulares, ¿no? Y esto consideramos que nos afectaba absolutamente a todos. Sin embargo, esa instancia continúa con su posición de revertir esta norma tradicional, y precisamente el próximo sábado, el 10 de junio, tienen una actividad en un territorio indígena aquí muy cerca de donde estamos Felipe y yo, que se llama Cabagra, que es un territorio bribri, donde están reuniendo a la población para que esta norma sea definitivamente eliminada, ¿no? No creo que suceda, ¿verdad? Pero es una forma de cómo las autonomías indígenas, una forma práctica y constante en el campo, de cómo las autonomías indígenas en el país, en Costa Rica, están siendo constantemente asediadas y de una u otra forma tratando de ser anuladas. Viajando un poco hacia atrás, es importante que retomemos que en el libro se refleja muy bien estas diferentes violaciones a las autonomías, a las culturas indígenas de nuestros pueblos, y particularmente aquí en la región en donde estamos, es la región sur de Costa Rica, es donde en los últimos 5 años ha habido una violencia extrema contra los pueblos indígenas que intentan recuperar la autonomía de sus territorios, y esa violencia ha llegado al extremo de asesinar a 2 compañeros, uno en el 2019, que es don Sergio Rojas Ortiz, un indígena bribri, de un largo liderazgo en Costa Rica, un liderazgo de unos 35 años aproximadamente, ¿no? Y que fue asesinado a balazos el 19 de marzo del 2019. ¿no? En el 2020 fue asesinado Jerry Rivera. Rivera es un indígena brorán, también por la misma causa, ¿va? Por defender el derecho a sus tierras, y fue asesinado también por disparos el 24 de febrero del 2020, unos días antes de que empezara la pandemia acá en el país. Eso es un reflejo de lo que constantemente ha venido sucediendo de manera violenta en los últimos 15 años en el país, principalmente en la región donde nosotros vivimos, aquí en el sur de Costa Rica, y que obedece principalmente porque los indígenas están haciendo un reclamo expreso de los derechos sobre sus tierras,
un derecho que debía ser, en este caso, resuelta por el Estado costarricense. La legislación en Costa Rica estipula desde 1977 que toda negociación entre indígenas y personas no indígenas es ilegal y que el Estado, en caso de que se generen ese tipo de negociaciones, el Estado es el encargado de hacer los desalojos respectivos, ¿no? Sin embargo, el Estado desde 1977 no ha hecho absolutamente ningún desalojo y lo que estamos haciendo en este caso es asumiendo como líderes y como participantes de una población indígena, asumir esa tarea que le toca al Estado y que es hacer las recuperaciones de hecho de nuestras tierras, de nuestros derechos ancestrales, ¿no? Y eso es precisamente lo que ha terminado por generar violencia en nuestros territorios. En diversos territorios se da estos dos casos de asesinatos de los compañeros, pero prácticamente en los territorios que están ubicados aquí en esta región del sur del país ha habido violencia constante en los últimos 6 años y digamos una violencia menos, ha sido en los últimos 15 años, pero esto ha generado pues una constante problemática con los líderes y lideresas porque tienen un asedio permanente de parte de personas no indígenas, de parte de entidades estatales como estas que le he mencionado, la Dirección Nacional de Desarrollo Comunitario, de diversos terratenientes en las comunidades indígenas y que han terminado pues por llegar al extremo de pagar sicarios para amedrentar y en este caso pues asesinar a 2 compañeros indígenas de larga trayectoria y que han sido precisamente quienes nos han motivado a seguir permaneciendo en esta lucha constante a pesar de los peligros que hay sobre cada uno de los líderes y lideresas en estas zonas del sur del país. A mí me parece que este libro va a contribuir de una forma muy directa para que estas realidades que están pasando no solo en el país, sino en otras partes. Ya sabemos que Nicaragua está en un extremo mucho mayor que el nuestro y que precisamente estas publicaciones, estas diversas formas de comunicarlo a la sociedad no indígena es una forma de que conozcan, reconozcan los derechos que nosotros tenemos, ¿no? Y que se solidaricen con las diferentes luchas que estamos dando, no solo en las recuperaciones de tierras, sino en el fortalecimiento de nuestras identidades, de nuestro idioma, nuestras culturas, nuestros conocimientos, nuestra historia, ¿no? Es mi participación, Miguel, y consultas, pues igual lo dejamos para posteriormente. Muchas gracias, Gilbert, por tu generosidad en compartir con la audiencia esta reflexión. Lo que yo también quería mencionar es que el propósito del libro, así como lo explicó Gilbert, es que se comparta entre la comunidad, entre la sociedad no indígena, estas reflexiones con el propósito de que sea un instrumento de aprendizaje, de divulgación, de comunicación y también, por supuesto, que de alianza, ¿verdad? Con estas luchas. Y yo creo también me gustaría enfatizar el tema de violencia, que Gilbert lo ha explicado muy bien. Si hay un tema que se compartió en esa reunión el año pasado fue la violencia extrema que enfrentan los pueblos indígenas en el ejercicio de sus derechos. Esto es una realidad desde Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice, el archipiélago de San Andrés, muy presente y una gran preocupación. Con estas palabras yo quisiera también mencionar de que si tienen preguntas ustedes a las panelistas, por supuesto que nos gustaría recibirlas. Pueden usar el chat ahí o pueden usar la sección de preguntas y respuestas en la sesión de Zoom. Con gusto les pasamos las preguntas a nuestros participantes. También quisiera yo ahora en este momento pasarle la palabra a Felipe Montoya, que ha sido una persona clave en este proyecto también y quien es el director del Ecocampus de las Nubes en Costa Rica por la Universidad de York. Adelante, Felipe. Bueno, muchas gracias, Miguel, y mucho gusto estar con todos ustedes.
Quisiera empezar diciendo que la invitación que me hizo Miguel a participar como co-investigador de este proyecto, pues lo recibí con mucho agrado y fue una experiencia muy enriquecedora. Yo he trabajado en Costa Rica con comunidades campesinas y con comunidades indígenas por muchos años, pero siempre como una persona de afuera, apoyando en proyectos de investigación. Y esta experiencia de reunir a líderes y lideresas de Centroamérica y de Colombia en el recinto del Ecocampus de la Universidad de York, pues fue sumamente iluminador, enriquecedor, y me parece que es una muestra de las cosas que se pueden lograr, que se pueden hacer para crear un sentimiento de solidaridad, de comunidad y de intercambio de conocimiento sobre las situaciones que todos y todas están enfrentando. Son diferentes experiencias, pero es una oportunidad para conocer estas realidades. Y como director del Ecocampus y del proyecto Las Nubes de la Universidad de York, siento que es un primer grano de arena que se puede contribuir a procesos de fortalecimiento de procesos emancipatorios en las autonomías indígenas y afrodescendientes. El libro pues refleja estas conversaciones, como dijo Miguel, las conversaciones y las manifestaciones que hubo en estos 10 días que estuvimos juntos, y también recoge las experiencias que tuvimos en territorios indígenas de Costa Rica, que nos abrieron sus puertas y nos compartieron también sus vivencias, sus luchas, sus realidades, que enriquecieron el libro. Creo que un libro de esta naturaleza pues tiene sus utilidades, se puede compartir, pero sobre todo lo que hace un libro de estos nos empuja a seguir luchando, a seguir trabajando, a seguir investigando, a seguir colaborando y creando redes de personas que tratan el tema. Creo que hay modalidades que este libro pues nos llevan a modalidades digitales para poder compartirlo de una forma bastante amplia. Creo que la experiencia de habernos encontrado todas y todos en un espacio bastante íntimo y profundo, nos mueve a hacer proyectos colaborativos que sigue profundizando en el tema. Como dice Hilbert, pues la situación en Costa Rica es la más cercana que tenemos y son situaciones que me imagino las realidades en los otros países pues tienen sus paralelos difíciles, y el espacio de habernos reunido pues ya ha creado, digamos, un WhatsApp donde constantemente estamos compartiendo información, y es otro resultado invisible, digamos, que no necesariamente aparece en el libro, pero son todos las repercusiones de este trabajo. El libro es una manifestación de un trabajo mucho más amplio y mucho más rico y con mayor alcance, creo yo, pero sí es una manifestación física de algo que se logró con este proyecto. Yo quisiera que este
este libro que tenemos y que estamos presentando ahora nos inste a seguir buscando proyectos colaborativos, proyectos que amplíen el tema. El tema de autonomías emancipatorias pues nos lleva a los territorios precisamente donde están estas luchas, pero también hay necesidad de explorar iniciativas emancipatorias desterritorializadas. Por ejemplo, en Costa Rica, en la gran área metropolitana, hay muchos miembros de pueblos indígenas, no necesariamente de Costa Rica, pero sí que comparten fronteras con nosotros, indígenas misquitos de Nicaragua. Tenemos también pueblos indígenas migrantes de Panamá que son transfronterizos. Entonces hay muchas áreas donde los derechos de indígenas pues pueden también considerarse como área de investigación y de lucha que puede ir también más allá de los territorios y de las autonomías. Pero quisiera solo cerrar diciendo que el Ecocampus, el proyecto de las nubes de la Universidad de York y yo como director estoy esperando poder repetir este proceso, llevarlo adelante, ofrecer el espacio para otros encuentros, ya sea virtuales o en persona, para empujar estas luchas hacia adelante, que yo sé que también dependiendo de las diferentes políticas de Estado, pues pueden mejorar o empeorar. Casi siempre parece que empeoran, pero aquí estamos dispuestos a apoyar y siempre muy agradecido de poder participar en este proyecto. Gracias. Muchas gracias, Felipe, y también por tu compromiso continuo a este proceso que vos bien le llamaste, ha sido una colaboración de mayor alcance. Este libro es un producto específico de ese encuentro, pero el hermanamiento, la construcción de confianza que hemos iniciado con estas organizaciones de la región es algo que perdura y va a continuar, y estamos buscando distintas formas de seguir haciendo cosas juntos. Yo también quisiera decir que el Ecocampus de la Universidad de York en Costa Rica creó las condiciones para tener un encuentro, exactamente esa es la palabra que usó Felipe, íntimo, pero también seguro, ¿verdad? Porque muchas de las organizaciones que aquí venían, sus dirigentes que estuvieron en Costa Rica, también enfrentaban procesos de persecución, intimidación, acosos, amenazas, y estas son muy reales y continúan, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de tener estos diálogos en un lugar seguro, facilitado por la universidad, facilitado por la confianza que ahí se creó, fue vital para que esta plataforma en la que estamos pues, pueda continuarse, pueda ser un lugar de encuentro. Con estas palabras también voy ahora a pasarle la oportunidad a Alejandro Parellada, que ofrezca unos comentarios. Alejandro, como mencioné, es el asesor principal del Grupo de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, Grupo Internacional de Trabajo sobre Pueblos Indígenas, y que fue una persona clave en su organización para contribuir pues, a que este encuentro se realizara, y con Alejandro también continuamos en un diálogo permanente para futuros encuentros sobre investigación, pero también de empoderamiento de pueblos indígenas y afrodescendientes en la región centroamericana. Alejandro, por favor. Sí, buenos días, buenas tardes. Un placer participar en este diálogo y gracias, Miguel, por invitarnos a ser parte de las iniciativas como el Encuentro de Costa Rica y proyectos que estamos discutiendo hacia adelante. Saludos en nombre de TEFIA, desde el Secretariado Internacional de la ciudad de Copenhague, en Dinamarca. Y también felicitaciones por la publicación, que parece ser que refleja muy bien, sistematiza muy bien las
reflexiones del encuentro en Costa Rica. El gran desafío de estas publicaciones es la divulgación. IFIA es una institución que publica bastante y siempre el gran problema que enfrentamos es cómo hacer llegar lo que uno escribe, lo que uno publica hacia las comunidades, dirigentes, el mundo académico. A veces uno se queda con la publicación y no trabaja lo suficiente para la divulgación. Creo que ese es un desafío central, ¿no? Nosotros como organización tenemos más de 50 años de trabajo, creo que hace 55 años que se fundó IFIA. Siempre se tuvo como horizonte de trabajo el apoyo a la libre determinación de los pueblos indígenas a nivel global, no solo en América Latina, ¿no? Y la autonomía, lógicamente, los gobiernos indígenas es una de las formas más concretas de ejercer la autodeterminación. Y en estos últimos años vemos como varios países de América Latina se vienen constituyendo gobiernos autónomos indígenas. Creo que en parte inspirados en, como mencionó Anexa, el proceso Cuna o incluso el de Nicaragua, pero estas nuevas autonomías se están dando, lógicamente, en contextos muy diferentes de país a país, modalidades, con facultades muy diferentes. A veces con o sin el reconocimiento de los gobiernos, ¿no? Digamos, las estrategias que están tomando las organizaciones es realmente muy variada de país a país, de caso a caso. Pero gran parte de este proceso histórico de las constituciones de las autonomías está muy reflejado en el libro de la América Diversa que dictó la Universidad de York. Un libro que realmente lo recomiendo porque da un pantallazo general de todas las, de una gran variedad de autonomías en la región. Pero como se mencionó en este diálogo, el gran problema que enfrenta la región también es la regresión de derechos a todos los niveles. Invasión de territorio, persecución, asesinatos de líderes indígenas. Bueno, sabemos que cada vez más los territorios indígenas enfrentan problemas gravísimos. Es realmente una brecha de implementación de los derechos consagrados en los marcos jurídicos internacionales y nacionales enorme. Las propuestas de autonomía tratan de alguna manera de contrarrestar esta regresión de derechos, pero creo que, bueno, que estamos viviendo en toda la región una situación realmente dramática. Así que instituciones como IFIA ven como un tema prioritario apoyar estas iniciativas. Creo que se cortó la voz, no sé, bueno. ¿Me están escuchando o si no? Sí, te escuchamos. Bueno, sí. Disculpa, creo que sea. Bueno, no, lo que les decía, que instituciones como IFIA ven como prioritario apoyar estas experiencias autonómicas, los desafíos que están enfrentando, tratar de constituir alianzas entre organizaciones indígenas, que es lo fundamental, pero también con el mundo académico, con instituciones de apoyo, y trabajar en toda como decía Nexa, toda la gama de derechos de las autonomías, ¿no? En el plano de justicia, de la consulta previa informada, de educación, salud, etcétera, etcétera, ¿no? Autonomías evidentemente nos plantea una serie de retos enormes y que debemos afrontar todos desde nuestras diferentes posiciones, ¿no? Y de vuelta, digamos, la variedad de casos, las diferencias, los diferentes desafíos hacen que el intercambio de experiencias, estos espacios de encuentros, como ustedes definen, como en el caso de Costa Rica, me parece
fundamental y que es algo que hay que seguir, con lo que hay que seguir trabajando. Último, también creo que es importante tomar en consideración de los mecanismos internacionales de derechos humanos. Se mencionó aquí la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que en todo momento creo que ha estado muy predispuesta a acompañar estos procesos, pero también, o el mecanismo de Carto, lógicamente, donde participa Nexa, pero el foro permanente también es un espacio interesante y justamente en estos momentos se está discutiendo de retomar el tema de autonomías como eje central en las próximas discusiones del foro permanente. Sobre este tema. Nosotros venimos impulsando de que desde dentro de nuestras posibilidades que diferentes mecanismos de derechos internacionales de derechos humanos tomen parte de esta discusión, sean parte de todo este proceso. Pero bueno, una vez parece que la comunicación de Alejandro no es la mejor, pero creo que recibimos, compartió las ideas claves de su presentación. Si nos escuchas, Alejandro, muchas gracias por tu... simplemente nuevamente felicitaciones, gracias por la invitación y esperemos que continuemos trabajando hacia el futuro, ¿no? Y muchos saludos a todos. Muchas gracias, Alejandro, por hacer también tiempo en tu agenda y compartir tu reflexión con la audiencia. Muchas gracias y también por la colaboración de Livia en este ejercicio. Como bien lo explicabas, la idea es nutrir esos espacios de encuentro con las organizaciones, crear espacios seguros y creo ahí tiene mucha razón Angélica Fauné, que está también conectada. Ella menciona poner el tema de la autonomía nuevamente en el centro del debate y el diálogo en los mecanismos internacionales de derechos humanos, pero también con el sistema interamericano. Y yo creo que eso es un momento que esta publicación también refleja y responde, porque es una respuesta también al informe al informe sobre el derecho a la libre determinación de pueblos indígenas y tribales del 2021 de la Relatoría de Pueblos Indígenas de la OEA. Bueno, con estas presentaciones, muchas gracias a Nexa, Gilbert, Felipe, Alejandro. Tenemos completo las intervenciones de nuestros y nuestras panelistas. Ahora abrimos un espacio para recibir sus preguntas, ¿verdad? Y en el tiempo que queda, si es posible, pedirles a cada uno de ustedes responder si la pregunta directamente les concierne. Yo quisiera simplemente enfatizar de que estos libros, o este libro de Autonomías Emancipadoras, está disponible en un formato digital en el repositorio de la Universidad de York. Ahí ya se han compartido las ligas. Se puede bajar como un PDF completo, se puede leer en línea. Hay distintas maneras de llegar a él, sencilla, con un clic pueden accesar a él y poder ciertamente leer, compartir, reflexionar, aprender de estas experiencias. Entonces, con eso yo abro el foro. Pueden usar la sección de preguntas y respuestas o pueden usar también el chat para plantear sus preguntas. Por ahora yo veo dos preguntas, ¿verdad? Que quisiera ponerlas sobre la mesa. Quizás, por favor, siéntanse en la libertad de responderlas. Vienen dos de ellas de Armando Danz. Armando dice: felicidades a los y las autoras por este gran trabajo. Me gustaría consultar su perspectiva hacia el futuro. ¿Hay esperanzas en la región centroamericana para el libre desarrollo y libre determinación de los pueblos indígenas, pueblos originarios y tribales? Una pregunta amplia, ¿verdad? Anexa reflexionó algo sobre esto, pero bueno, lo pongo sobre la mesa. Y una pregunta inmediata a esa también de Armando: ¿cuál sería el papel de los organismos internacionales, gobiernos y agencias para asegurar que la extracción, la invasión y la violencia cesen en los territorios indígenas y tribales de Centroamérica?
Las dos preguntas, Armando, gracias, son centrales a lo que nosotros pudimos escuchar de las organizaciones y que parte de eso también se recoge en el libro. Entonces, pongo estas preguntas sobre la mesa y por favor, anexa Gilbert o Alejandro, pues porque algunos también tienen que ver esta pregunta sobre las organizaciones internacionales, pues también concierte a los espacios en donde, por ejemplo, el IFIA interactúa. Anexa. Sí, o Gilbert, no sé quién quiere tomar la iniciativa en las preguntas que ahí se plantean. Bueno, particularmente en Costa Rica, siempre albergamos esperanzas de mejorar de manera constante, ¿va? Y para eso hemos planteado desde el 2010, al menos en su país, un grupo que se llama la Mesa de Diálogo Indígena, que está compuesta por indígenas libres, y también Bronca. Hemos logrado importantes avances en los últimos 12 años. Por ejemplo, se ha logrado el mecanismo de consulta sobre todo tipo de proyectos que promueva el Poder Ejecutivo. Esos son avances sumamente importantes para nosotros, ¿no? Se logró también el subsistema de educación indígena que le otorga autonomía a la educación en los pueblos indígenas de acuerdo a sus culturas. Esos son avances importantes, ¿no? Que se ha hecho precisamente por el diálogo. Sin embargo, en el tema de tierras, el derecho a la tierra, no hemos avanzado absolutamente nada en los procesos de diálogo. Lo que se ha avanzado es por las luchas particulares que han librado cada una de las culturas, cada uno de los pueblos, ¿no? Esperanzador, al menos en este gobierno del 2022 a 2026, pues realmente no logramos o las esperanzas que llegamos. La política que ha implementado el actual gobierno es de total, casi represivo, y lo expliqué en la primera parte de mi exposición, y creemos que va a continuar de esa misma manera en los próximos 3 años. No hemos, en el último año no hemos avanzado absolutamente ni un paso, más bien hemos retrocedido lo que se ha avanzado en algunos campos, pero particularmente con otras instancias de cooperación, con los países o agencias de cooperación, organismos bilaterales o multilaterales, pues se avanza bastante. Hemos tenido en el último semestre el apoyo económico para diferentes emprendimientos en las poblaciones indígenas, y eso es importante porque le genera mayores recursos económicos a las familias indígenas y una calidad de vida superior. Entonces, en la perspectiva, pues no tenemos grandes esperanzas, al menos Gracias, muchas gracias, Gilbert, por la reflexión. En la última parte se cortó un poco lo que mencionabas, pero creo que se apreció tu reflexión sobre las dificultades y los retrocesos, especialmente en los últimos 3 años. Yo veo aquí una cantidad grande de preguntas, ¿verdad? No sé si vamos a tener el tiempo para abordarlas cada una de ellas, pero Alejandro, ¿quisieras compartir alguna reflexión respecto a la segunda parte de la pregunta de Armando sobre el rol de las organizaciones y agencias? Sí, adelante. Sí, digamos, siempre se pone en duda la eficacia de las Naciones Unidas o la Comisión Interamericana. Evidentemente ellos mismos no pueden parar ningún proyecto. Pero en general los gobiernos, digamos, se preocupan, al menos, ¿no?, con cualquier declaración o, digamos, cualquier intervención de Naciones Unidas y especialmente la Comisión Interamericana.
Yo creo que los gobiernos no ignoran las recomendaciones de estos organismos internacionales, pero lo más importante es que las organizaciones nacionales hagan uso de estas declaraciones, de estas declaraciones de los organismos internacionales para hacer cabildeo, para hacer incidencia interna en cada país, ¿no? Yo creo que es un instrumento que se puede utilizar, pero uno no puede esperar que las Naciones Unidas o el sistema interamericano frene un proyecto. La Corte Interamericana sí ha fallado en contra de varios proyectos de inversión que han afectado territorios indígenas. Y asimismo, a pesar que los estados tienen la obligación de implementar la sentencia de la Corte, asimismo, raras veces esto ocurre, ¿no? Pero me parece... Creo que volvimos a perder. Ok, ahí está. Bueno, no, simplemente decía que es algo que me parece que no hay que ignorar. Es eso. Solo eso. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Anexa, tienes varias preguntas allí. Algunas me imagino que las puedes ver en la sección de preguntas y respuestas, pero también en el chat hay algunas preguntas. Yo quería mencionar aquí brevemente el comentario de Larry Salomon, líder, abogado Mayagna, que nos acompaña también en esta sesión de Zoom. Él menciona que en el caso de Nicaragua es difícil, altamente riesgoso, efectuar desalojos de hecho a ocupantes no indígenas, ¿verdad?, en los territorios, porque hay una gran cantidad de personas que no son indígenas en estos territorios y que hacer este esfuerzo supera las capacidades logísticas para la operatividad de esa acción de hecho. O sea que es también los casos que se reportan, y Larry también escribe en este libro todas las dificultades del ejercicio de la ley 445, la ley de titulación y demarcación, cuya última fase no ha sido implementada en Nicaragua, y que también esa ausencia ha significado que hay ocupaciones masivas en territorios indígenas, rebasando la capacidad operativa de estas autoridades y creando un contexto de mayor violencia. Anexa, por favor. Sí, voy a tratar de compartir algunas reflexiones en relación a algunas de las preguntas, porque la verdad es que no logro ver todas, pero con las primeras que se hicieron, yo creo que el tema de la esperanza es algo que no podemos perder desde los pueblos indígenas. Eso es lo último que debemos de perder y tenemos que seguir luchando a través de los mecanismos que existen. Comprendo que en situaciones como un país en Nicaragua, en el marco de una dictadura, es muy complejo poder hacer que puedan responder a las decisiones de organismos internacionales, tanto de la ONU como del sistema interamericano. Pero si nos vamos un poquito más atrás, la misma ley 445 nace a raíz de la sentencia del caso Aguastingui. Y el caso Aguastingui es un caso que emblemático porque abrió las puertas del sistema interamericano no solo para los pueblos indígenas en Nicaragua, sino que a nivel del sistema interamericano. Es el primer caso que aborda situaciones de derechos colectivos y sobre todo interpretar el derecho de propiedad comunal en el marco de lo que dice la declaración en la Convención Americana, que es el derecho y analizarlo en ese contexto. Y a raíz de eso tenemos mucha jurisprudencia muy rica en materia de derechos colectivos. Entonces, no siempre, si bien es cierto, la situación en Nicaragua en este momento es terrible, pues el tema de la invasión y la usurpación de tierra es fuerte y hay una violencia sistemática que, como he dicho yo, que nos plantea una situación de genocidio en Nicaragua. Pero eso no quiere decir que el sistema no funciona. El sistema está ahí, hay que trabajarlo, hay que seguir implementando. En países como Costa Rica, que son muy respetuosos del derecho internacional, utilizar este tipo de mecanismos ayudan y sobre todo, como decía anteriormente, es importante la apropiación de parte de las organizaciones locales, de los pueblos indígenas, una vez que hay una decisión de estas instancias, ya sea la Corte Interamericana o el Sistema de Naciones Unidas. Por decir, una experiencia no positiva
como la situación que estamos viviendo ahora en Nicaragua no quiere decir que es igual en los otros países. En Honduras hemos visto respuesta, en Guatemala igual, y como te digo, países como Costa Rica son países muy respetuosos del derecho internacional y de los derechos humanos. Así que esperanza siempre hay. Creo que hay que desarrollarse estrategias desde lo político, desde lo jurídico y desde donde estén, pues hay que seguir trabajando en las estrategias. Incluso incidir con estas decisiones en los organismos multilaterales, incluso en los organismos financieros. Recuerdo que una de las maneras en que se pudo avanzar en la demarcación y titulación de tierra en Nicaragua fue solicitar al Banco Mundial que uno de los préstamos más grandes que estaban dándole a Nicaragua para demarcación de tierra, que fuera la de pueblos indígenas, las primeras, para que se pudiera desembolsar el dinero, y así fue. Y lo mismo, nosotros hoy en día seguimos luchando, ¿no? Ante las instancias también financieras, porque al final a los gobiernos esa es la parte que más le duele, la parte financiera. Entonces hay que buscar todos los canales y todos los mecanismos para poder seguir incidiendo, seguir resistiendo y seguir luchando. En cuanto a eso, en cuanto al el rol de los organismos internacionales y bueno, en cuanto, creo que miré una pregunta de Angélica sobre el tema de la memoria histórica. Esa es una tarea pendiente que tenemos que sacar, tenemos que trabajar, al menos en Nicaragua. Sabemos que hay experiencias como en Guatemala que ha ayudado mucho, ¿no?, al proceso de transición, aunque nunca es suficiente. O sea, uno avanza de los hechos al reconocimiento legal y luego la implementación, y aparecen estos procesos de regresión. Así que en Nicaragua eso está pendiente, y yo creo que es una de las cosas que también tenemos que seguir trabajando, no solo los hechos que están ocurriendo en los últimos años, sino también hay una tarea pendiente desde los años 80, la construcción de la memoria histórica de lo que pasó en la Navidad Roja con los pueblos misquitos en el río Coco, y igual ahora con todo lo que está pasando, no solo con el pueblo misquito, sino que también los otros pueblos. El pueblo Mayangna está fuertemente afectado, igual el pueblo Rama. Entonces es algo que tenemos que trabajar de cara a un proceso de transición cuando llegue el momento, porque es lo que nos queda ahora: documentar, informar y seguir denunciando. No sé si hay otra pregunta por ahí, es que no logro leer, Miguel. Sí, gracias, Anexa, por esa respuesta a la pregunta de Angélica y la de Armando. Hay una pregunta de Areli Barbeito. Un gran saludo, Areli, porque estás conectada a esta reunión. Areli pregunta si es posible establecer vasos comunicantes en relación a las realidades similares que enfrentan o que experimentan pueblos indígenas y afro. Y ella señala 4 temas: pensar en diálogos posibles, pensar en agendas y estrategias de trabajo comunes, pensar en trabajo de activismo y comunicación, y finalmente investigaciones comparativas. Es como una pregunta, también es como una sugerencia, ¿verdad? Y yo puedo tal vez brevemente decir, antes de pasarte la palabra, Anexa, que este espacio de publicar este libro electrónico es una contribución a diálogos, pero también a compartir conocimiento, ¿verdad? Porque esa fue la idea original que nos reunió ahí. De hecho, este libro no tiene un autor único, ¿verdad? El libro es una compilación bajo la autoría colectiva coordinada por la Universidad de York y específicamente el Ecocampus de las Nubes. Aunque cada sección de países, ¿verdad?, viene con sus autores, autoras indígenas o afro que participaron en la reunión. Entonces, este en sí mismo es un ejercicio de lo que Areli ahí indica como la posibilidad de crear espacios comunes. Anexa, ¿tenés una reflexión a ese comentario de Areli? Sí, totalmente de acuerdo con lo que has dicho y con los planteamientos que hace Areli. Así es, yo creo que es importante que nos sigamos construir esos espacios, y sobre todo espacios seguros en estos contextos que estamos viviendo en Centroamérica, ¿no? Entonces, esos espacios de diálogo seguro, una agenda común y las estrategias, y sobre todo poder intercambiar experiencia. Es como quizás en estos momentos lo que funcione para un país no funcione para otro, pero eso no quiere decir que no se puede, no se debe realizar. Así que estoy totalmente de acuerdo con los puntos que plantea EA y con tu reflexión, Miguel.
Gracias. Bueno, estamos muy bien a tiempo, ¿verdad? Porque habíamos pensado en una sesión de 1 hora y media. Estamos alrededor de unos 10, 15 minutos para ya ir cerrando. Entonces, yo en este momento lo que quisiera mencionar es que el libro, ¿verdad? Tiene su objetivo, como lo mencionó Alejandro y también Felipe, que este material no tiene mucha utilidad, ¿verdad? Si no se circula, si no se accede a él, si no se comparte. Ese es el propósito ahora. Nosotros vamos a continuar haciendo ese ejercicio a través de la universidad, haciendo presencia del libro en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en la página de la universidad, para que ustedes, las organizaciones, quienes nos acompañan, activistas, académicos, académicas, dirigentes, pues hagan de este material un material propio, ¿verdad? Y de aprendizaje. Entonces, esa es la meta ahora. Y pues como también mencionamos al inicio, es un producto tangible de esa colaboración, pero más que eso también para nosotros es una invitación a un compromiso más largo, más amplio, de largo plazo, y que pues por una parte intenta afianzar esa relación, esa colaboración que hemos empezado a construir, pero también buscar caminos futuros, ¿verdad? En distintos temas. Como universidad, el punto para nosotros es la educación, el fortalecimiento de esas capacidades y capacidades de incidencia, capacidades de trabajo. Yo creo que cuando Anexia presentaba todas las estrategias que los pueblos indígenas y afro desarrollan para enfrentar la regresión de derechos, también mencionó claramente los espacios organizativos y educativos como una de esas estrategias. Entonces, la universidad es acompañante, ¿verdad? Dentro de sus limitaciones de estos procesos. Entonces, si me permiten, ¿verdad? Yo quisiera pedirles a nuestros panelistas hoy día, Anexa, Felipe, Gilbert y Alejandro, no sé si aún Alejandro tiene buena conexión, pero pedirles 1, 2 minutos de reflexión final, ¿verdad? Para la audiencia y con eso vamos a cerrar, si les parece, y pues muy agradecidos de este espacio que hoy creamos. Entonces, si les parece, podemos empezar en el sentido inverso a sus presentaciones. Entonces, empezaríamos por Alejandro, unas palabras finales, después pasamos a Felipe, Gilbert y Anexa. Sí, ¿me escuchan? Bueno, disculpe con la conexión. Nuevamente, digamos, agradecer por este espacio. Para mí y para IFIA es fundamental el intercambio de ideas. Yo no tengo mucho conocimiento de Centroamérica, trabajo más en Sudamérica, entonces es una razón más para mantener el intercambio de experiencias entre diferentes regiones. Desde IFIA tenemos toda la disponibilidad, la voluntad para seguir colaborando en encuentros, publicaciones, en lo que sea. Así que nuevamente muchísimas gracias por la invitación. Bueno, y hasta la próxima. Gracias, Alejandro, y que disfrutes el resto de tu tarde. Gracias por conectarte. Bueno, gracias a usted. Felipe. Sí, el encuentro que tuvimos y el producto de este libro, pues, como dije antes, nos debería llevar a mayores iniciativas. Y invito igual a la gente de Sudamérica y Norteamérica unirse con nosotros aquí en Centroamérica y seguir estos procesos. Creo que estamos en un punto ideal para poder llegar todos y seguir trabajando. Y creo que el ejemplo de las luchas indígenas y afrodescendientes emancipatorias y de autonomías también tiene mucho que decirnos más allá de sus propias luchas y para buscar nuevos modelos civilizatorios que también estamos necesitando. Entonces, siento que hay mucho potencial ahí, no solamente para los mismos pueblos que tanto están luchando, sino para
compartir esos saberes con el resto del mundo que también necesitamos ese tipo de conocimiento. Entonces, sí, muy agradecido y con mucha esperanza de seguir colaborando. Gracias, Felipe. Gilbert. No te escuchamos, Gilbert. Ahora. Sí, muy constructivo todo el conversatorio que hemos tenido. Y creo que es importante la construcción de puentes de comunicación. Eso es importante para saber qué estamos haciendo cada uno en los diferentes territorios, en las diferentes comunidades, diferentes países, cuáles son las luchas y de qué manera nos podemos contribuir, al menos a la distancia, en el momento que podamos, como hicimos en las nubes, poder encontrarnos, conocernos y poder plantear soluciones, que es lo más importante. A veces luchas no solamente tienen que estar librando en el campo, sino hay otros que también tienen que estar librando en el campo del diálogo, la negociación, poder construir bases fuertes para que las soluciones lleguen en diferentes campos, sea el de la educación, la salud y principalmente en el de la tierra, ¿no? Y creo que en ese campo, en el derecho, la lucha por la tierra, es importante que construyamos estos puentes, estas bases, no solo a nivel centroamericano, sino a nivel de todo el continente, ¿no? Tanto sur y norte, que podamos unificarnos y poder establecer mecanismos de contribución entre organizaciones, entre liderazgos y entre comunidades. Gracias, muchas gracias, Gilbert, por esas palabras. Finalmente, Anexa. Gracias, Miguel. Definitivamente este ha sido un espacio muy enriquecedor en el que se ha podido intercambiar los conocimientos y saberes. Yo en lo personal soy muy defensora de los mecanismos internacionales porque considero que cuando se utilizan de una u otra forma hay buenos resultados. Así que creo que siempre es bueno poder tener este tipo de conversaciones para poder ir también, ¿no? Desarrollando estrategias comunes de los pueblos. Sabemos que algunos tienen mayores experiencias en alguna materia que otros, y eso ayuda mucho. Así que estos espacios son muy buenos y sobre todo lo que presenta el libro, ¿no? El libro presenta pues una realidad fragmentada del ejercicio de autonomía que al final los pueblos lo que buscamos es eso, ¿no? El ejercicio de la libre determinación, así que es muy válido seguir buscando esos espacios, seguir construyendo redes, seguir intercambiando. Creo que en lo personal me gustaría que pudiéramos poder considerar presentar el libro en otras instancias, por ejemplo, en los mecanismos que hay, tanto en sobre pueblos indígenas en Naciones Unidas, tanto en el foro permanente, siempre está la posibilidad de hacer, por ejemplo, estos eventos paralelos que te dan la oportunidad de poder presentar, ¿no? esta mirada sobre la situación y también poder recibir, ¿no? Algún tipo de feedback de la experiencia de otros países. Lo mismo pasa en el marco del mecanismo del EBRI, el mecanismo sobre derechos de los pueblos indígenas, permite eso, ¿no? Tener ese espacio de estos eventos paralelos para poder también compartir con los hermanos indígenas que vienen a estos espacios, pero también con el mecanismo mismo. Así que los haré llegar a los otros colegas, pero sería bueno poder tener en el marco de los diálogos interactivo una presentación sobre la misma. Considérenlo para las estrategias de incidencia y de comunicación. Y de mi parte, pues más que encantada y de agradecida, y estamos a la disposición de poder seguir conversando, construyendo y trabajando. Así que un abrazo fuerte desde acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Anexa, también por esas palabras finales. Yo quería, antes de cerrar, ¿verdad?, agradecerles profundamente a nombre de CERLAC,
a nombre de la Universidad de York, del Ecocampus de las Nubes, su tiempo hoy, ¿verdad? No hubiera sido posible presentar este libro con esta audiencia tan comprometida y con tantas preguntas que creo que nos rebasaron. Hacer el lanzamiento de este libro oficialmente el día de hoy. Les pedimos que lo divulguen, que lo compartan, y les agradecemos mucho la reflexión que hoy compartieron, que van mucho más allá de lo que el libro contiene también. También a mí me gustaría reconocer acá entre la audiencia la presencia de las organizaciones que fueron parte importante de este libro y son parte importante de esta colaboración y que están hoy día se han conectado y también están contribuyendo al diálogo que hay aquí, que veo en el chat. Además de esto, quisiera yo mencionar de que el libro tiene una licencia de Creative Commons, lo que significa que las ilustraciones, su contenido puede ser compartido y adaptado de manera gratuita, siempre y cuando se reconozcan a sus autores y autoras y no se utilice con fines comerciales, ¿verdad? El libro está ilustrado, hay fotografías, pero especialmente las ilustraciones que son la creación de Jessie Beth, y también está ahí conectada a ella, es una artista y comunicadora de Bluefields y que con el trabajo de Dina Castillo también ha sido posible preparar este maravilloso material. También finalmente agradecer la invitación de Anexa a que el libro se pueda presentar en otros espacios del Sistema Internacional de Derechos Humanos y especialmente en las agencias especializadas de derechos de pueblos indígenas. Por supuesto que es una importante invitación y yo la voy a compartir con las organizaciones, ¿verdad?, que pudieran en algún momento ellas mismas presentar este material, porque este material pues es de autoría colectiva. Pero sin más, ¿verdad? En el tiempo bastante perfecto que hicimos hoy de 1 hora y media para no quitarles más de su tarde, noche o día y de sus familias, pues finalmente muy agradecidos con este espacio. Espero que tengan buenas tardes, buenos días, buenas noches y nos vemos en otros espacios. Gracias nuevamente.